Mientras la justicia avanza con la investigación por el atentado a Cristina Kirchner y se aguarda la declaración indagatoria a la novia del atacante, el gobierno recibe críticas sobre el operativo de custodia y las irregularidades en la pericia al teléfono del detenido. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Los peritos que participan en la investigación del intento de asesinato a Cristina Kirchner encontraron ADN del imputado, Fernando Sabac Montiel, en el arma del atacante. Además, la justicia tomó declaración a los amigos del acusado y ordenó peritar sus celulares. En tanto, la novia permanece detenida y va a ser indagada en las próximas horas. El presidente no le aceptó la renuncia al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El funcionario había puesto su dimisión a disposición, mientras se investigan las supuestas fallas en la custodia de Cristina Kirchner. En paralelo, la CGT descartó un paro y movilización para repudiar el ataque a la vice y los gobernadores pidieron unión y paz social y evitaron criticar a la oposición. Y luego del anuncio de un nuevo dólar para aumentar la liquidación de soja para exportación, bajó la cotización de la divisa estadounidense. El dólar blue bajó 15 pesos y cerró en 270. Es su valor más bajo en los últimos 2 meses. En tanto, la mesa de enlace afirmó que la medida del dólar soja es un primer paso, pero advirtió que aún no es un valor parejo. Luego de que Chile rechace la Constitución, Gabriel Boric dijo que escuchó la voluntad del pueblo y prometió liderar un itinerario para llegar a un nuevo texto. Además, anunció futuros cambios en el gabinete. En tanto, los mercados respondieron positivamente al resultado de ayer. Subió la bolsa de Santiago y el peso chileno se apreció con respecto al dólar. Con 3 partidos se cierra la fecha 17 de la Copa de la Liga Profesional. En estos momentos, Defensa y Justicia están enfrentando a San Lorenzo, mientras que Godoy Cruz está jugando contra Arsenal. Más tarde, Atlético Tucumán recibirá a Banfield y buscará volver a la cima del torneo. Avanza la investigación judicial por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. La justicia detectó el ADN del imputado Sabac Montiel en el arma que usó en el ataque y declararon sus amigos ante la justicia. En tanto, la novia va a ser indagada en las próximas horas. La novia del acusado de haber gatillado contra la vicepresidenta, Brenda Uliarte, fue detenida anoche en la estación de trenes de Palermo de la línea San Martín. De acuerdo a las cámaras de seguridad, la noche del ataque, la joven también estuvo en la esquina de Juncal y Uruguay, por lo que la jueza sospecha que Montiel no actuó solo. Es que Uliarte había asegurado que no había visto a su pareja en 48 horas antes de que se difundiera el video en el que se la ve en la zona de la casa de la vicepresidenta. Capuchetti además dispuso el secreto de sumario y esta tarde ordenó secuestrar y peritar los celulares de 4 amigos del imputado. En tanto, el abogado de Brenda Uliarte, la novia del atacante, se excusó de defenderla. El defensor oficial a cargo informó que su estrategia puede diferenciarse de la de Sabac Montiel, que era hasta ahora representado por el mismo letrado. Ahora el Estado va a tener que asignarle un nuevo defensor. Mientras tanto, la justicia lo que busca determinar es cómo se formateó el celular que se le secuestró al acusado y le tomó declaración para esto a los peritos de las fuerzas de seguridad. Esta mañana el ministro Aníbal Fernández afirmó a la prensa que la Policía Federal no manipuló el teléfono, sino que lo envió al juzgado en una bolsa Faraday que genera un campo electromagnético que bloquea las señales. En tanto, el juzgado informó que recibió el teléfono con la cadena de custodia intacta y más tarde lo trasladó hacia la Policía de Seguridad Aeroportuaria que está en Ezeiza. Los especialistas elaboraron un informe que explica que el dispositivo está vacío porque fue reseteado y que trabajaron con la memoria y con la tarjeta SIM. Y el ingeniero en electrónica y perito Ariel Garbaz conversó con Hoy Nos Toca y opinó que el celular fue manipulado intencionalmente para beneficiar al acusado de atacar a la vicepresidenta.
Es la primera vez que veo una manipulación semejante de la prueba. La única posibilidad de que ese celular se le hayan borrado los datos y además haya vuelto al estado de fábrica es que el celular haya sido manipulado. Eso se hace desde el teclado. No hay otra forma, no es negligencia, no es un accidente. Esto fue intencional para beneficiar al imputado. Se reunió la Liga de Gobernadores del PJ en la ciudad de Buenos Aires. El tema central fue el repudio al ataque de Cristina Kirchner. Los mandatarios de 13 provincias advirtieron por la proliferación del odio y la violencia y evitaron críticas a la oposición, pidieron unión y paz social. Seguro se va a tratar, aunque ya sacamos un comunicado a la Liga de Gobernadores repudiando el atentado contra la vicepresidenta. Lo que se está atentando quizás sea contra el sistema democrático. Eso hay que analizarlo, eso hay que protegerlo también. La dirigencia oficialista y opositora me parece que ha tenido expresiones, salvo algunos casos en particular, pero expresiones muy maduras respecto de un hecho que debe ponernos en vilo a todos, ¿no? El camino de la unión, de la paz social, es el camino que debemos abonar todos. En tanto, la CGT suspendió una reunión donde se iba a tratar la realización de un paro y una movilización como forma de repudio al ataque contra Cristina Kirchner. El Consejo Directivo no logró unificar posturas y justamente por falta de acuerdo es que se suspendió el encuentro que iba a tener como protagonistas a los 3 miembros de la dirigencia sindical. El secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, y gremios más identificados con el kirchnerismo impulsaban esta movilización y también un cese de actividades, pero no encontraron respaldo en la mayoría de los referentes sindicales de la central gremial. En un comunicado, los 3 líderes gremiales hicieron un llamado a mantenerse unidos para poner límite a la confrontación política. Además, el texto afirmó que la CGT ya hizo lo que tenía que hacer, que fue estar presente en la marcha del viernes pasado. El presidente Alberto Fernández le rechazó la renuncia al ministro de Seguridad Aníbal Fernández luego de las fallas de seguridad durante el ataque a Cristina Kirchner. El funcionario reveló que puso la dimisión a disposición del primer mandatario, mientras versiones periodísticas indican que un sector del oficialismo lo cuestiona por las fallas del operativo en la casa de la vicepresidenta. Yo soy un caballero. Y cuando esta cosa sucedió, lo primero que le dije al presidente es que yo estaba dispuesto, cuando él lo decidiera, a correr. O sea, le ofreció su renuncia al presidente. Yo se lo dije al presidente en el primer momento porque esas cosas se deben hacer así. Hicimos mucho esfuerzo, lo he hablado con la vicepresidenta el día jueves, he hablado con la vicepresidenta el día sábado, la visión que tenemos y estamos trabajando estamos trabajando sobre el tema. El primer mandatario, en tanto, respaldó a su ministro mientras la justicia investiga supuestas fallas de la custodia. Según versiones periodísticas, la Cámpora quiere la renuncia del ministro de Seguridad, aunque sus referentes evitaron pronunciarse públicamente al respecto. Quien sí había pedido la dimisión del funcionario es la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, que es cercana a Cristina Kirchner. Bonafini había afirmado que Fernández no supo cuidar a la vicepresidenta. Y después de las declaraciones del fin de semana, la oposición le contestó a la titular de INADI, Victoria Donda. El bloque de diputados de Juntos por el Cambio pidió la renuncia de Donda y afirmó que la funcionaria ejerce violencia contra los opositores políticos. La titular del INADI había afirmado que las armas de los odiadores las cargan los Macri, los Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy. En un comunicado, los legisladores del bloque opinaron que las declaraciones fueron inadmisibles. Y en este contexto se reanudó el juicio por la obra pública en Santa Cruz, en el que está imputada Cristina Kirchner, y se inició la etapa de alegatos de las defensas. Después de 2 semanas de receso y del pedido de condena para la vicepresidenta, expuso Mariano Fragueiro Frías, que es el abogado de Héctor Garro, el expresidente de Vialidad de Santa Cruz.
Fragueiro Frías se presentó personalmente en los tribunales y también solicitó que lo hicieran los fiscales y los abogados de la Unidad de Información Financiera, quienes accedieron a la solicitud. El abogado de Garro se solidarizó con Cristina Kirchner por el ataque y dijo que en la causa por la obra pública hay cosa juzgada, porque ya se transmitió en la provincia de Santa Cruz. Además, aseguró que la Fiscalía violó la Constitución Nacional y tergiversó las pruebas. Yo lo que le puedo asegurar, llámelo lawfare, llámele como quiera, que los fiscales, ya sea los fiscales que integraron la parte de la instrucción, como los que están acá, tergiversaron las pruebas. A eso, si le quieren llamar lawfare, es lawfare. Ahora, tergiversaron, dijeron cosas que no son. Los fondos no eran fondos públicos estatales, le estoy hablando de la persona que yo defiendo. Intervino la provincia a través de su administración de justicia, el Tribunal de Cuentas, que es una institución local, con lo cual no sé ni por qué estamos acá. En tanto, la oposición y el oficialismo criticaron los dichos del senador del Frente de Todos, José Mayans. Durante el fin de semana, el legislador había pedido parar el juicio contra Cristina porque está viciado de nulidad. Además, había afirmado que esa acción es necesaria para conseguir la paz social. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que solo con el imperio de la ley habrá paz social. En tanto, el senador Luis Naidenov calificó los dichos de Mayans como vergonzosos y afirmó que la paz social no se logra con impunidad para algunos. En tanto, el diputado de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó que los dichos son repudiables, pero no extraños en el oficialismo. Inclusive el senador kirchnerista, Oscar Parrilli, afirmó por Twitter que para Cristina Kirchner, solo justicia. Personal de salud que asiste a personas con discapacidad retomó hoy la protesta que iniciaron el lunes pasado. Los profesionales continúan denunciando un retraso de hasta 4 meses en los pagos por parte de las obras sociales, lo que lógicamente pone en riesgo los tratamientos y las cirugías. En este contexto, le entregaron un petitorio al gobierno para reclamar una audiencia con Alberto Fernández y que se regularice esta situación que afecta a unas 200.000 familias. Además, se movilizaron hasta la avenida 9 de Julio y permanecen con una carpa frente a la Casa Rosada. Después de la pausa, el dólar blue bajó a sus niveles más bajos en 2 meses después del anuncio de Sergio Massa para el campo. El ministro de Economía había confirmado un dólar diferencial para liquidar la soja para la exportación. Y además, luego de que el Ministerio de Salud identificó la bacteria que originó un brote en Tucumán, aumentó la cifra de los muertos. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Luego de que el gobierno nacional estableció un dólar soja para el campo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, aseguró que la medida no es pareja ni suficiente para mejorar la economía del sector. Sin embargo, aseguró que podría ser un primer paso hacia la normalidad. Si esto es empezar un camino hacia la normalidad, bienvenido sea. No me parece justo, entiendo que es una necesidad imperiosa del gobierno de hacer caja, de recaudar. Esto no quiere decir que nosotros como dirigentes digamos, bueno, a ver, los que tengan soja vendan, porque esta es una decisión muy, muy particular de cada productor. No nos olvidemos que los dueños de lo producido son los productores. Y la decisión de vender o no va a correr pura y exclusivamente por decisión propia, particular de cada productor, cada empresario. Este nuevo programa exportador le permitirá al productor del campo acceder a un tipo de cambio de 200 pesos, que comenzó a estar disponible desde este lunes hasta el 30 de septiembre. Este nuevo esquema, según el gobierno, es voluntario, sencillo y transparente y le permitirá al sector tener mejor precio para sus productos. Además, con este decreto, el gobierno nacional espera recaudar unos 5.000 millones de dólares, de los cuales al menos 1.000 de ellos estarán garantizados en la primera semana. Mientras que el productor de soja se le reconocerá un valor de entre 70 y 75.000 pesos por tonelada, cuando venían cobrando casi 52.000 pesos.
En paralelo, el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Juan José Bailo, explicó que este nuevo cambio preferencial beneficia al productor del campo con una diferencia de un 40% con respecto al precio que cobra actualmente. Además, aseguró que la medida equivale a retenciones cero hasta el 30 de septiembre. La medida mejora notablemente los ingresos del productor por tonelada vendida, pasa de alrededor de 50.000 pesos, 52 a 72.000 pesos, todo un incremento del 40%, le va a permitir reforzar su capital de trabajo. La mejora incremental en las cuentas públicas va a ser de alrededor de 220.000 millones de pesos, por lo cual esta medida también por ese lado es positiva. Pero además esta medida también contempla que haya un programa de mejora para las economías regionales, también tiene un componente que tiene que ver con lo social. Nuestra voluntad, nuestra vocación y nuestra obligación es charlar con todos los sectores. Luego de los anuncios del ministro, el dólar blue se desinfló 15 pesos durante la jornada y llegó a su mínimo en 2 meses. En tanto, el dólar contado con liquidación y el MEP también tuvieron importantes bajas. Sin embargo, las versiones de dólar oficial y mayorista subieron 1 peso con 25 centavos por escasas operaciones del ingreso de divisas. El Banco Central tuvo que desprenderse de 9 millones de dólares para compensar la demanda. El ingreso nulo de reservas se debió a que todavía no hubo operaciones significativas con el nuevo dólar soja, aunque los operadores afirman que es porque el anuncio es muy reciente y se están readecuando los sistemas. En paralelo, el ministro de Economía, Sergio Massa, inició su gira por Estados Unidos. La agenda de Massa contempla una reunión con la directora del FMI, Cristalina Georgieva, para la segunda revisión del acuerdo que va a posibilitar un desembolso de 4.100 millones de dólares. El ministro también se va a reunir con las autoridades del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, a quienes les solicitará la aceleración de otros préstamos para nuestro país. Y por último, el titular de la cartera económica viajará a Houston para encontrarse con empresarios del sector energético. Volverán a subir las tarifas de los peajes porteños. El aumento será de 40% y comenzará a regir en el mes de octubre. Va a ser el segundo incremento del año, ya que en enero la tarifa ya se había ajustado un 45%. Para los vehículos livianos de 2 ejes, o sea, los autos particulares, en autopista 25 de Mayo y autopista Perito Moreno, el peaje pasará de 215 pesos a 301 pesos en hora pico y de 151 pesos a 212 pesos en horas no pico. En tanto, el mismo tipo de auto pagará en la autopista Ilia, en horas pico, 125 pesos de peaje, por lo que ahora está pagando 88 pesos. En horas no pico, pagará 88 pesos. En Tucumán se confirmaron 8 nuevos casos de neumonía bilateral causada por la bacteria Legionella. Además, la enfermedad acumula un total de 6 muertes. Las autoridades de salud informaron que los 8 nuevos casos de neumonía provocados por la bacteria Legionella se originaron todos dentro del sanatorio donde se inició la infección. También explicaron que esta bacteria prolifera en fuentes de agua contaminada y que no se transmite entre las personas. Por esta razón, el centro médico permanece aislado y fue evacuado en su totalidad para poder realizar labores de desinfección en el sistema de aire acondicionado y sobre todo en lo que son las cañerías para determinar el foco de este brote. En tanto, los pacientes que se encontraban internados y en terapia intensiva fueron trasladados a otros centros de salud. Luego del contundente derrota del apruebo, el presidente Gabriel Boric adelantó que se pondrá a trabajar en un itinerario para llegar a una nueva constitución y prometió cambios en su gabinete. Este 4 de septiembre, la democracia chilena sale más robusta. Como presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio.
y es que hay que escuchar la voz del pueblo. Y me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de gobierno. En una elección histórica, el rechazo ganó casi por el 62% de los votos. El sufragio fue el segundo con mayor participación de la historia de la democracia en Chile. Y además, por primera vez, votaron personas que estaban privadas de su libertad. Los resultados del referéndum mantienen en vigencia la Constitución adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet. Como preveían las principales consultoras, los mercados respondieron positivamente a este resultado. La Bolsa de Santiago llegó a subir más del 6%, mientras que el peso chileno se apreció con respecto al dólar. Y las repercusiones internacionales no tardaron en llegar. En la Argentina, algunos dirigentes de la oposición, como por ejemplo Mauricio Macri, Javier Milei o José Luis Espert, celebraron esta derrota. Según el expresidente, en Chile prevaleció la sensatez. Por otro lado, recibió críticas el comentario del presidente colombiano Gustavo Petro, quien en su cuenta de Twitter citó el resultado de la votación y afirmó que revivió Pinochet. Luego llamó a todas las fuerzas democráticas y sociales a unirse para dejar atrás un pasado que mancha a toda Latinoamérica. En el Reino Unido también se llevó a cabo una elección clave. El Partido Conservador anunció que la titular de la cartera de Exteriores, Liz Truss, será la nueva primera ministra y sucesora de Boris Johnson. La jefa de la diplomacia, que tiene 47 años, se impuso por más de 20.000 votos al exministro de Finanzas. Y en su primer discurso, Truss prometió sacar al país de la crisis con recortes de impuestos, medidas sobre el costo de la energía e impulsos al crecimiento económico. La funcionaria se convertirá en la tercera primera ministra del país, luego de Margaret Thatcher y de Theresa May. En el día 194 de la guerra, las tropas ucranianas recuperaron 2 pueblos que habían sido tomados por los rusos en Gerson. A partir de esto, la televisión pública rusa difundió que el proceso de referéndum sobre la integración de estas 2 regiones ucranianas se encuentra momentáneamente suspendido. El presidente Zelensky emitió un comunicado en donde evitó dar detalles, pero confirmó que las banderas ucranianas están volviendo a los lugares donde deben estar. En tanto, la central nuclear de Zaporizhia continúa siendo el foco principal de la tensión. Por los bombardeos, el último reactor en funcionamiento se incendió y hoy tuvo que ser desconectado de la red. Y finalmente, Rusia decidió suspender por completo el flujo de gas a Europa a través de Alemania, alegando problemas técnicos. La empresa rusa de gas, Gazprom, afirmó que existe una fuga de aceite, lo que eventualmente podría generar una explosión y no es posible repararla debido a las sanciones occidentales como respuesta a la invasión. Ayer, el presidente ruso Dmitry Medvedev, el expresidente, había acusado al gobierno alemán de librar una guerra híbrida contra Rusia y los acusó de ser un país inamistoso. Debido a la incertidumbre con respecto a la energía, se desplomaron las acciones europeas y el euro cayó al mínimo en 20 años frente al dólar. Hoy se cierra la fecha 17 de la Copa de la Liga Profesional. En estos momentos, Defensa y Justicia enfrenta a San Lorenzo en Florencio Varela. A su vez, Godoy Cruz juega contra Arsenal, equipo que está en la zona peligro, con 19 puntos. Más tarde, Atlético Tucumán va a recibir a Banfield y buscará volver a la cima del torneo. Mientras tanto, Boca y River se preparan para el Superclásico que van a disputar el próximo domingo.
Se confirmó que el delantero de River, Pablo César Solari, tiene una lesión en el aductor de la pierna izquierda y está en dudas su participación. Por el otro lado, Boca recuperó a 3 titulares que cumplieron con una fecha de suspensión. Se trata del lateral Luis Advíncula y de los mediocampistas Alan Varela y Guillermo Paul Fernández. La selección argentina confirmó los partidos amistosos que va a jugar en la gira por los Estados Unidos en la previa del Mundial de Qatar. El 23 de septiembre enfrentará a Honduras en Miami y 4 días después va a jugar contra Jamaica en Nueva York. Lionel Scaloni citó a 32 jugadores, entre los que hay históricos de la selección como Lionel Messi o Ángel Di María, y también futbolistas que todavía no tienen un lugar asegurado en el Mundial. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Estamos arrancando la semana, así que nos interesa saber cómo es que viene esta semanita del mes de septiembre. Ahora el cielo está despejado, la mínima ronda los 15 grados. Mañana el día va a arrancar soleado. La mínima va a rondar los 14 grados y va a ser una mañana templada, pero con mucho sol. Por la tarde, la máxima va a alcanzar los 22 grados y va a ser una tarde para salir a disfrutar, bastante agradable porque el sol va a persistir en el cielo. Y por la noche, el cielo va a estar despejado. La temperatura va a bajar pocos grados hasta llegar a los 16. Y hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega Daniel Santa Cruz y todo el análisis que nos dejó la jornada de Hoy Nos Toca. Y mañana, muchas más noticias a las 20:30. Chau.